Saludos, yo soy David Basantes y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre los principados y las potestades. Es un tema que aparece en el libro de Efesios 6:12, donde el apóstol Pablo nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, es decir, no luchamos contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta presentación quiero hablar sobre qué son, cuándo inicia su presencia en la tierra, qué hacen, dónde inició todo esto, dónde trabajan, dónde se inicia, dónde está el conflicto y cómo lidiar o cómo hacer esta lucha. Em, Espero también poder hacer una segunda edición basada en comentarios, preguntas o mejoras que me puedas recomendar. Bien, entonces vamos a empezar con el punto número uno. ¿Qué son? Bien, en todo caso, los principados y las potestades son ángeles caídos. Y esto es bastante revelador. Primero son ángeles y en segundo lugar son caídos. ¿Qué quiere decir esto? Un ángel es una entidad que nace de Dios, ¿sí? Y tiene básicamente un mensaje. Ahora, existe una diferencia entre un ángel y otros seres espirituales de alto rango. Decir que los principados son ángeles caídos es simplificar demasiado el término y nos sirve para temas didácticos, pero en realidad, en el mundo espiritual que revela la Biblia, existen una serie, una gama amplia de criaturas, de seres sobrenaturales de altísimo rango, y el rango más bajo podría ser los ángeles, pero sobre los ángeles existen otros niveles y otras jerarquías, por ejemplo, los nombres serafines, querubines y cosas por el estilo, y no necesariamente son ángeles. Un estudio mucho más profundo nos permite revelar que a toda este grupo de seres celestiales se les da el nombre de hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, existe una porción de estos seres sobrenaturales, de estos hijos de Dios, de estos ángeles, que ha entrado en conflicto directo contra Dios, el Padre, y obviamente hoy está en conflicto contra la iglesia, contra cada creyente. Si es que nosotros vamos a un estudio del idioma, vamos a encontrar que en el libro de Génesis aparece una palabra que es Nephilim, que se traduce como gigantes. Existe una tradición basada en un libro que se llama el libro de Enoch. El libro de Enoch está mencionado por el apóstol Pedro y por el apóstol Judas. Y en todo caso, se hace mención a un momento en la historia de la humanidad en que unos ángeles descendieron, o unos hijos de Dios descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas, procrearon y de ahí nacieron gigantes. Esta es una información que está escrita en la Biblia. Entonces, mucho se ha dicho de que los principados y las potestades nacen de ese lugar, de ese momento, pero lo cierto es que eso no es correcto. Entonces, vamos a decir por ahora que los principados y las potestades de las que habla Efesios 6:12 no son los Nefilim de Génesis, ni de los que habla Pedro y Judas. ¿Por qué? Porque los ángeles que pecaron antes del diluvio, en ese momento, son encadenados y enviados a prisiones de tinieblas.
Mientras que los principados que nos menciona Pablo, esos principados están en los aires libres. Y vamos a ver que hay más diferencias y características que son totalmente diferentes. Y vamos a mostrar una línea de tiempo. En todo caso, también se dice que los principados y las potestades son demonios. Esto es una simplificación demasiado general, no es correcto. La palabra es clara en diferenciar los términos. No es lo mismo un demonio que un ángel caído. Son dos cosas diferentes. Los demonios tienen características de bajo rango, mientras que los principados y las potestades tienen una característica de alto rango. Los demonios tienen algunas actividades bastante específicas, que una de estas tiene que ver con entrar en los cuerpos de las personas o de los animales, mientras que los principados y las potestades se mantienen en los aires, en la atmósfera, en los lugares altos, alejados de la atmósfera. Entonces, en la antigüedad, en la cultura judía, se ha asociado la identidad de los ángeles o de este grupo de hijos de Dios, estos espíritus creados por Dios de alto rango, con los astros. Y esto va más allá de la cultura general o el folclore. La Biblia es clara y asocia estos dos conceptos. Muchas veces, cuando la Biblia habla de las estrellas y los astros, está hablando pues físicamente de los objetos celestiales, pero en muchas ocasiones usa el mismo lenguaje para referirse a ángeles, entidades celestiales o seres sobrenaturales de alto nivel. ¿Sí? Entonces, esto vamos a tener en cuenta que en muchos pasajes, sobre todo de Deuteronomio y de Éxodo, cuando Dios se refiere a los astros, está haciendo muchas veces alusión a estas entidades, principados y potestades. Como les había dicho, son llamados hijos de Dios en el libro de Job, en el libro de Génesis y en muchas otras partes de la Biblia. Ahora, aquí hay un problema bastante curioso porque sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y de pronto hay este concepto de que Dios tiene otros hijos, ¿sí? Y sobre todo porque se sabe que Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre. Entonces, aquí voy a dar una introducción muy rápida y existe una ampliación mayor, y espero compartirles, sobre el error de la traducción del término unigénito. ¿Sí? Entonces, el término unigénito hoy se confunde con la palabra único. Y si entendemos de esa forma, podríamos pensar que Dios del Padre no tiene más hijos, solo tiene un hijo que es Jesucristo. Y Él es el único hijo de Dios. Pero cuando nosotros vemos el caso de Abraham, Abraham tuvo dos hijos, que es Ismael e Isaac. Entonces, es claro que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Y sin embargo, Isaac es llamado hijo unigénito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que Isaac era el único hijo de Abraham y que Ismael no era hijo? No. La palabra unigénito, mal traducida al griego como monogénesis, en realidad quiere decir de características únicas y especiales. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el término unigénito y como les digo, pues existe todo un estudio a profundidad del tema del lenguaje, que es lo que quiere decir esta palabra. Entonces, Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre, pero esto no quiere decir que el Padre tenga solo un único hijo, sino que tiene varios. Y de todos estos, Jesucristo es extremadamente especial, quizá único en su género y totalmente diferente al resto de hijos que el padre tiene. Y vamos a entender por qué. Porque siendo el hijo,
a la vez es el Padre. O sea, Jesucristo es el Padre y el Hijo en una sola persona. Y esto le vuelve completamente diferente y superior al resto de seres sobrenaturales, al resto de ángeles, al resto de hijos de Dios. En todo caso, la Biblia es clara, por ejemplo, en el Salmo 82 y en otros pasajes, en el hecho de que Dios, el Padre, tiene una corte celestial y de seres sobrenaturales, de hijos, y el Padre preside esa corte, Él es superior y tiene autoridad sobre esta corte, este grupo. Este grupo de ángeles, esta corte celestial, se ve, por ejemplo, en el libro de Job, cuando todos los hijos de Dios, como dice el libro de Job, se reunieron y Dios el Padre les pasa revista, rinden cuentas y entre todos estos llega Satanás. Bien, en todo caso, vamos a procurar dejar un link donde se extiende mucho este tema porque es extremadamente importante, cómo es que el Padre también es el Hijo. ¿Y cómo funciona esto? Este Hijo se llama el ángel de Jehová y según la enseñanza cristiana, este ángel de Jehová luego se encarnó y vino a ser un ser humano nacido de mujer. Por ese mecanismo es que Jesucristo es hijo del Padre y a la vez es el Padre mismo. Bien, el verdadero origen de los principados y las potestades está totalmente asociado a Génesis 10, lo que se conoce en la cultura judía como la tabla de naciones. Te animo a que vayas y busques. Y básicamente Génesis 10 son los descendientes de Noé. Después del diluvio, Noé tiene hijos, nietos, bisnietos, y estos bisnietos forman 70 naciones. De estas 70 naciones se forma la civilización moderna post-diluvio. Entonces, los principados y las potestades tienen total equivalencia y relación a estas 70 naciones de la tabla de naciones de Génesis 10. Tan es su relación que el nombre de cada nación es correspondiente al nombre de cada principado. Por ejemplo, Grecia, Persia, Israel, Egipto. Todos estos nombres en hebreo son nombres de descendientes de Noé, pero a la vez son los mismos nombres que usan los principados y las potestades. Ahora, vemos en el Salmo 49:11 un fenómeno curioso. Dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación, y dan nombre a sus tierras. Dan sus nombres a sus tierras. Está hablando del malvado. Y de hecho, si tú lees a profundidad el Salmo 49:11, está hablando de seres sobrenaturales. No está hablando de hombres malvados, sino de espíritus malvados. Y dice que ellos, en lo íntimo de su pensamiento, creen que serán eternos y que sus habitaciones serán de generación en generación y dan sus nombres a sus tierras. Entonces podemos ver que el nombre geográfico de una región también va a estar vinculado a la identidad y al nombre de un príncipe, un principado y una potestad asociados con Génesis 10. Vemos ahora en Deuteronomio 4:20. Dice así, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad, como en este día. Deuteronomio 4:20 es claro en decir que Jehová tu Dios ha concedido
a todos los pueblos debajo de los cielos, bajo la autoridad de los astros del cielo y del ejército de los cielos, que básicamente estamos hablando de dioses falsos, que son estos principados y estas potestades. Entonces, vemos claramente que los principados y las potestades han tenido dominio y autoridad sobre las naciones por voluntad y permiso de Jehová. Sin embargo, al pueblo de Israel no se le ha permitido. Quizá esto es la primera vez que ves este verso, te cause conmoción, pero existen muchos más versículos que hablan sobre esto y vamos a desenmarañar este misterio. ¿Cuándo sucedió? Vamos a mostrar una línea de tiempo y vamos a ver que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. En el libro de Job se menciona esta realidad de que Dios tiene un consejo, un grupo, una corte celestial de ángeles que se presentan de cuando en cuando ante Dios llevándole un reporte y vemos que entre ese grupo se presentó un espíritu maligno llamado el enemigo o Satanás, dice el libro de Job. Entonces, el libro de Job es el primero en mencionar que existe este tipo de jerarquías en los cielos. Ahora, en el libro de Génesis, Génesis 11, se habla de un evento llamado la Torre de Babel. Muchos de nosotros hemos leído esta narración, quizás hasta en la escuela dominical. Los seres humanos hicieron una torre, Dios los castigó y los dividió y los esparció, dividiendo sus lenguas. Muchos de nosotros conocemos hasta ahí. Sin embargo, en la cultura judía y en las profundidades de la Torá en el idioma hebreo, existe una información mucho más profunda de este evento. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 32:8 y dice así: cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad y fijó las fronteras a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Está hablando de eventos del libro de Génesis, pero está diciendo claramente que el Altísimo dividió a las naciones. Está hablando del evento de la Torre de Babel. ¿Sí? Y dice que fijó los pueblos según el número de los hijos de Dios. La mayoría de versiones, aquí dice hijos de Israel, sin embargo, las Sociedades Bíblicas Unidas y la Sociedad de Arqueología Bíblica han confirmado que este texto había sido alterado y lo correcto en los textos más antiguos dice hijos de Dios, los manuscritos del Mar Muerto. ¿Qué quiere decir? Que básicamente el Altísimo ha asignado cada pueblo a un grupo de hijos de Dios. Esta es la asignación de los principados y las potestades que habíamos hablado acá. Jehová tu Dios los ha concedido. ¿Sí? Aquí vemos algo bastante curioso en Deuteronomio 4:20, que dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo. Menciona ya los astros, pero además dice y todo el ejército del cielo. Esto quiere decir que detrás de este tema de los astros existe una inteligencia o unos seres inteligentes de características espirituales que son un ejército. En todo caso, vamos a avanzar. Esto fue la asociación entre Deuteronomio 4:20 y Deuteronomio 32:8. Ahora, este evento, cuando el Altísimo entrega las naciones a principados y potestades como castigo por haber hecho la Torre de Babel, los rabinos judíos lo llaman el divorcio de Dios. Y cuando el apóstol Pablo escribe Romanos 1, está hablando de eso. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se hicieron, rindieron culto a las imágenes de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. Y como retribución, Dios los entregó a un poder engañoso. Puedes leer en Romanos 1. Muchos no entendemos de qué está hablando, pero el apóstol Pablo en Romanos 1 está hablando de la Torre de Babel. Si tú conoces un poco de Torah, del lenguaje hebreo, de cultura judía, y conoces la enseñanza de los rabinos, vas a saber que esta enseñanza de Romanos 1 es cómo los rabinos enseñan acerca de la Torre
de Babel. También, como les había dicho, en Salmo 82 vemos que Dios ha entregado a la humanidad a principados y ángeles potestades, pero ha determinado un momento en que esta situación va a terminar. Las naciones no van a estar completamente siempre bajo el dominio de estos príncipes, de estos principados y estas potestades. Y eso lo vemos en el Salmo 82, donde al final se termina diciendo, levántate, oh Jehová, y toma las naciones. El verbo levántate quiere decir en hebreo resucita. Estaba hablando en forma codificada acerca de la resurrección. Y nosotros sabemos que habla de la resurrección de Jesucristo. Entonces, esto es una señal secreta de que Dios el Padre tenía un plan para retirar esta autoridad de los principados y potestades mediante la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Bien, entonces vamos a presentar una línea de tiempo para graficar mejor esta realidad. De manera bastante rápida tenemos aquí el inicio con la creación y la serpiente del Edén. Luego de esto se presenta este evento en Génesis 6:12, en que los hijos de Dios se unen a las hijas de los hombres y tienen descendencia. Se entiende que de esa unión nacen gigantes. Y la cultura hebrea, los rabinos y los apóstoles conocían de que estos ángeles descendieron a la tierra sobre el monte Hermón. Bastante curioso porque este monte Hermón también es el monte donde Jesucristo fue y sucedió la transfiguración, donde Él se mostró en toda su gloria. Entonces vemos que Jesucristo fue a poner orden en este lugar debido a este evento. Pero en todo caso, luego de este evento empieza a haber presencia de gigantes en la tierra. Y luego la tierra y la creación se empieza a corromper. Dice la palabra que toda carne se había corrompido. Esto quiere decir que la corrupción no solo alcanzó a seres humanos, sino también a los animales. Y la palabra corrupción hace referencia no solamente a un daño moral de maldad, sino a malformaciones y alteraciones genéticas. Entonces, este evento de unión de ángeles con mujeres y esta presencia de ángeles incorrecta empezó a alterar y crear degeneraciones en animales y personas, al punto que se presenta luego el diluvio en el que Dios el Padre decide eliminar toda la creación. Porque estamos hablando de un tiempo en que los rabinos judíos nos indican de que la tierra fue plagada no solo de maldad, la gente no solamente era maligna, también había mutaciones genéticas monstruosas de los tipos más inimaginables que empezaron a cubrir la faz de la tierra. Algo de película, de una película de terror. Más que eso, en todo caso, Dios decide traer el diluvio, pone un fin a todo esto y trae el pacto con Noé, renueva la humanidad, pero la humanidad cae en la Torre de Babel nuevamente. Luego de esto, se entiende que en estos tiempos aparece el libro de Job. Y aquí, en la división de la Tierra, se crea un término que se llama la geografía cósmica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada territorio está asignado a cada pueblo, pero a su vez tiene un principado y una potestad que lo gobierna, un ángel o un dios falso. Esto se llama geografía cósmica. En este contexto, Dios decide crear un nuevo pueblo llamando a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y después de 400 años de esclavitud en Egipto, los trata, los transforma y nace el pueblo de Israel con Torá, con la Torá, ¿no es cierto?, que le entrega a Moisés. En este momento, Dios, de todos los pueblos de la tierra que estaban corruptos y entregados a los principados y potestades, decide crear un pueblo para él, en el que el ángel de Jehová va a ser el protector de ellos, a diferencia del resto de naciones que tienen otros protectores como Baal, Moloch o Osiris, etcétera. Son nombres de príncipes angelicales que gobernaban cada nación. Pero Israel va a estar gobernada y protegida por el ángel de Jehová.
A su vez, Dios hace un pacto con el rey David y con su hijo Salomón y se crea el primer templo. Tristemente, Salomón decide alinearse con los dioses falsos, con principados y potestades, cae en pecado, trae desgracia a la nación de Israel. La nación de Israel se divide y finalmente se pierden 10 tribus para siempre. Las tribus perdidas de Israel son llevadas básicamente a Siria, ¿sí? A Siria, Babilonia. Y obviamente esto es un resumen demasiado corto, es muy extenso esto, pero se queda la tribu de Judá. La tribu de Judá no es llevada a la perdición, al exilio, ¿sí? El rey asirio que destruye o desvanece a las 10 tribus de Israel se llama Tiglat-Pileser, un nombre muy poco conocido por los cristianos, pero es el rey que elimina 10 tribus de Israel para siempre. Se queda solo la tribu de Judá, pero la tribu de Judá también cae en idolatría en vez de seguir la obediencia al ángel de Jehová y su lealtad a Jehová. Deciden ellos adorar a los dioses falsos, a los ángeles caídos de las otras naciones, y por esto son llevados a Babilonia. Luego van al exilio. Son casi dominados por los griegos, pero en el Hanukkah, la fiesta de la dedicación, reconstruyen su templo, recuperan. Pero luego son dominados por Roma. Primero, Roma les permite reconstruir el templo, que es el tiempo del segundo templo, el dominio del Imperio Romano. Y en este tiempo se llama el segundo templo. Nace pues Jesucristo, muere y resucita, lo que da lugar al inicio de la iglesia. Y 70 años después, Israel es destrozado por el Imperio Romano y nace pues el tiempo moderno que estamos viviendo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de los principados y las potestades? Pues básicamente vamos a mostrar los periodos, ¿sí? Entonces, la historia desde la creación hasta el diluvio en la Biblia y en el lenguaje judío se le conoce como el mundo antiguo, ¿sí? El apóstol Pedro también se refiere de esta manera al mundo antiguo. Bien, desde el diluvio hasta la Torre de Babel, este es el tiempo del pacto noágico, o el pacto de Noé, en el que Dios se reconcilia con Noé, lo salva, ¿no es cierto? Y decide darle ciertas normativas de conducta. Y él es el único Dios de todas las naciones, hasta el libro de Job. Sin embargo, aparece un personaje llamado Nimrod, que rompe este pacto de Noé, y aquí se produce el divorcio de Dios con las naciones. Es decir, Dios abandona a todas las naciones, a todos los bisnietos de Noé y sus 70 naciones, y los entrega en manos de ángeles, príncipes que se vuelven ángeles caídos o dioses falsos. Y en este rango, en este espacio, Dios hace la elección de Israel. Dice que, ok, todos los pueblos no quieren tener nada que ver con Jehová, quieren dioses falsos, ok, les entrega a dioses falsos, pero Jehová se crea para sí mismo una nación que en teoría debe adorar al Dios verdadero, pero esta nación se revela 10 tribus y estas 10 tribus son eliminadas, se queda solo el pacto con Judá, ¿no? Y sin embargo, el pueblo de Judá también abandona el pacto, se entrega a estos principados de estos dioses falsos, y en ese momento básicamente viene la llegada de Jesucristo, ¿no? La llegada de Jesucristo, que dice básicamente es un llamado de Dios a rectificar. Dios le dice al pueblo judío por medio de los profetas, por medio de Juan el Bautista, por medio de Jesús, que se arrepientan o que el tiempo está cerca. No se arrepienten, pero Dios trae una novedad, una nueva forma de gobierno, que es la iglesia mediante la resurrección de Jesucristo. Y mediante la actividad de la iglesia, Dios llama a las naciones y al pueblo de Israel al arrepentimiento, ¿sí?
Y en esta sección de acá se llaman los postreros días o el fin de los tiempos. Y nosotros hemos vivido en esta temporada alrededor de 2000 años. Bien, entonces esta es una línea de tiempo bastante rápida. Entonces vemos que según la tradición hebrea y también según el libro de Enoc, que está nombrado por Pedro y por Judas, entre otros, y por el mismo Jesús en muchos pasajes, cuando los hijos de Dios se unen a las hijas de los hombres, les nacen hijos que son gigantes. Y esto inició en el monte Hermón, llamado también los Altos del Golán, también llamado Cesarea de Filipo. Cuenta la tradición judía y cuenta el libro de Enoc que estos gigantes mueren en el diluvio, pero quedan desde ahí en adelante vagando en la tierra como demonios. De ahí en adelante, la cultura judía, los rabinos, los apóstoles y el mismo Señor Jesús dan a entender que los demonios están poblando la tierra y causan enfermedades en las personas, en el cuerpo de las personas. Esa es una de las principales atribuciones de los demonios. Pero son diferentes a los principados y potestades porque, según el lenguaje de Deuteronomio 32:8, ¿no es cierto? Como hemos visto, los principados y las potestades entran en juego a partir de la Torre de Babel, en lo que se llamaría el divorcio de Dios y las naciones. Y en todo caso, primero que nada, se crea una especie de gobierno que involucra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, basadas en la idolatría y el politeísmo que antes no había. Si bien aquí había maldad en esta parte anterior, no había idolatría. La idolatría nace a partir de la Torre de Babel. Estas entidades, estos príncipes, estos ángeles de alto rango se unen con los demonios y empiezan a formar un gobierno opresivo en la tierra. Para esto Dios crea la nación de Israel para hacer lucha tanto contra estas entidades como contra esos pueblos. Pero vemos que Israel cae en adoración a estos principados y estas potestades, cae en idolatría y es retirado su autoridad, básicamente son removidos de la tierra. Ahora, si bien el video quizá no nos da para expandir tantos conceptos, quiero parar aquí para hablar de la geografía cósmica. ¿Qué es la geografía cósmica? La geografía cósmica indica que cada pueblo debe estar en un territorio asignado bajo el dominio de un príncipe o un ángel, un principado, un ángel, ¿no es cierto?, caído. Y en el caso de Israel sucede lo mismo. El pueblo de Israel se le asigna un pedazo de tierra, que es la Tierra Santa, y van a estar bajo el dominio del ángel de Jehová, también identificado muchas veces con Miguel, ¿sí? Ahora, mientras el pueblo de Israel se mantenga en obediencia al pacto, el pueblo de Israel va a estar en Tierra Santa bajo la protección del ángel de Jehová. Pero el momento en que el pueblo de Israel decide alinearse a adorar a dioses falsos, en ese momento es movido de la Tierra Santa y pierde la protección del ángel de Jehová. Y es esparcido entre las naciones. Y es oprimido por estos espíritus o estos principados de las naciones. Ese es el concepto de la geografía cósmica. Como vemos aquí, esta situación de geografía con el mundo espiritual lleva al conflicto de la guerra espiritual. Y vemos básicamente que cuando Moisés aparece, es la persona que saca a Israel de Egipto. Cuando Dios envía las 10 plagas, vemos que existían 10 ángeles protectores sobre Egipto. Entonces el ángel de Jehová
está atacando a cada uno de los dioses de Egipto. Está escrito que fue un juicio sobre los dioses de Egipto. Esa es la guerra espiritual. Entonces, de esa manera va tomando forma el concepto de la guerra espiritual contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, de tal manera que el ángel de Jehová saca a Israel de Egipto, de ese territorio, juzga a esos ángeles, a esos principados, y a la vez lleva a Israel hacia Tierra Santa, donde deben vivir en obediencia y protección bajo el ángel de Jehová, pero esto no sucede, porque Israel, pues, evidentemente se rebela, cae en desobediencia, lleva a la perdición de 10 tribus, luego se pierde Judá, pero no para siempre, queda en la diáspora, y Dios levanta la iglesia, que es la unión de llamado entre lo que es el pueblo judío y las personas de las naciones que se han arrepentido y se han vuelto al pacto mediante la fe en el Mesías. Un tema en sí mismo también extremadamente extenso. De esta manera se presenta el origen de la guerra espiritual. Ahora, hoy en día, con toda esta falta de información, las personas han llegado a querer hacer una guerra espiritual sin esta información, básicamente metiéndose en problemas. Porque hoy en día, como dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, pero no sabemos quiénes son ni de dónde vienen y los confundimos con demonios. Y sobre todo, estas entidades que tienen los nombres de Génesis 10 de la tabla de naciones, entre ellos está Persia, Grecia, Egipto y Gog y Magog. Estas entidades van a volver a aparecer en el fin de los tiempos y eso es lo que nos trata de decir el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué hacen estas entidades, no? Primero gobiernan territorios y poblaciones. Por ejemplo, vemos en Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sí? Está hablando de que cuando Daniel hizo oración por su pueblo, Dios envió a un ángel, pero otro ángel que se llama Persia o príncipe de Persia se le opuso durante 21 días. Este es un principado, esto es uno de los principados y Persia es también el nombre de uno de los hijos bisnietos de Noé de las 70 naciones y también es el nombre de un territorio. En todo caso, estas entidades tienen un trabajo inteligente, no hacen trabajo duro. El trabajo duro quizá lo hacen los demonios y las personas. Ellos hacen un trabajo bastante administrativo, ¿sí? Mueven masas, les interesa el dominio de masas de personas, no solo de un individuo. Les interesa el tema de identidad nacional, el tema de fronteras, el tema de raza, ¿sí? Porque a ellos lo que les interesa es gobernar y tener el control, ¿sí? Entonces, ellos tienen una misión muy clara, que es mantener a la humanidad dividida. Ellos están en conflicto entre sí mismos y generan guerras, genocidios, justamente genocidios por xenofobia, ¿no es cierto? Y ellos dominan la mentalidad de los pueblos a nivel grupal, creando identidades falsas o corruptas en las naciones, como baja autoestima o como exceso de autoestima, como podemos ver que sucedió con el pueblo alemán, con el tema nazi, ¿sí? O el derrotismo que puede haber a nivel nacional en muchas naciones. En todo caso, ellos trabajan a nivel de pensamiento, creando filosofías, ¿de acuerdo? Que llevan a la idolatría, es decir, llevar a rechazar a Jehová como Dios supremo y poner en su lugar a cualquier otra cosa. Para esto van a usar cualquier estratagema, desde el materialismo, ¿no? Creer que no existe el mundo espiritual, hasta los cultos falsos, creer que sí existe el mundo espiritual, pero empiezan a adorar a dioses falsos. Y aquí podemos ver los cultos antiguos de Grecia, de Roma,
o cultos de la nueva era, cultos modernos que tratan de asociarse con ideas del pasado para tener contacto con dioses de la antigüedad. Ahora, el trabajo final de ellos es llevar a los pueblos a la autodestrucción. Si bien vemos que estas entidades vinieron en una forma de quizá controlar a las naciones, han iniciado un proceso de destrucción. Por eso Dios permite que se escriba el Salmo 82 y ha provisto una salida mediante la venida de Jesucristo. Ellos quizá trabajan con líderes, con gobernantes y con medios de comunicación, siempre y cuando les puedan llegar a masas. En términos muy generales, ¿dónde sucedió o dónde inició todo esto? Pues esto sucedió en la región que se conoce como Irak, antiguamente llamado como Babilonia, que es la región del Golfo Pérsico. Esto fue la Torre de Babel, ¿de acuerdo? Y en este lugar es donde sucedió la venida de los ángeles que hoy son los principados y potestades. Sin embargo, vamos a saber que previo a ellos, a los ángeles que vinieron en la Torre de Babel, hubo un grupo anterior que descendió en el monte Hermón. Todo este tema es extremadamente profundo y uno de los autores, teólogos y experto en lenguas ancestrales es el doctor Michael Heiser. Tiene a profundidad un estudio de cómo toda esta situación está escrita en la Biblia y cómo llegó a suceder, pero sobre todo un fenómeno bastante interesante. Esta situación está totalmente asociada con el fenómeno extraterrestre, el fenómeno ovni. Y para ser bien concretos, estamos hablando de que los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son el fenómeno ovni que se ha reportado en la edad moderna y también los dioses antiguos que reportan culturas ancestrales. Y dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a entender cómo es que ellos gobiernan, pues mediante línea de sangre, mediante el idioma y obviamente mediante el territorio. Entonces, la predicación del evangelio es la primera forma de combate contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Pero es una predicación del evangelio que sea vivida en obediencia. No puedes predicar el evangelio sin vivirlo. Las personas que predicamos el evangelio debemos vivirlo y tenemos autoridad para enfrentar. Hay muchas personas que hacen rituales y cosas como subir a montes o hacer declaraciones y cosas de enfrentamiento directo contra estas entidades. Y esa no es la forma en que el Señor nos ha mostrado que debemos luchar. ¿Sí? ¿Cómo debemos de enfrentarlos? Vamos a ver lo que dice Efesios 6:13. ¿Sí? En Efesios 6:13 dice, bueno, 6:12, 13, rápidamente. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Primero nos manda a poner una armadura de Dios. ¿Cuál es esta armadura de Dios? Pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hay que hablar verdad. Vestidos con la coraza de la justicia. Debemos tener justicia y la justicia en hebreo significa ser obediente. Verdad, obediencia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debemos llevar el evangelio y debemos ser personas pacíficas. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Debemos tener fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. Tenemos que tener una mentalidad de salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, en nuestra lengua debe haber palabra de Dios. Debemos conocer la Escritura, debemos hablar con salmos y cánticos. Y orando
en todo tiempo, con toda oración y súplica al Espíritu, y velando, orando y velando. En ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos y por mí, dice, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Con denuedo hablé de él como debo hablar. Esto nos está diciendo claramente que la forma de hacer guerra espiritual es mediante la predicación del Evangelio, número uno, y también mediante estas características espirituales, que son la verdad, la justicia, el Evangelio, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración, la súplica, la velación, estar velando en todo tiempo, la perseverancia, ¿no es cierto? Y obviamente, nuevamente, la predicación del Evangelio. Esas son las armas que Efesios nos da para luchar contra estas entidades. Como tú ves, no dice sube a un lugar y grítales, llámales la atención. No, no hay ritual, no hay, sí, no hay ningún rito, ninguna cosa que puedas hacer contra ellos. Simplemente la expansión del Evangelio. Y esto es algo que muchos no entienden y se meten a hacer rituales y cosas contra principados y potestades y luego obviamente terminan mal. Santiago 4:7 nos dice estas cosas. Vemos también que Pedro, el apóstol Pedro, nos alerta sobre este error. Y vamos a ver un poquito, dice así, ¿no? Segundo de Pedro 2 nos dice así, que en los posteriores tiempos vendrán personas, maestros del Evangelio, cristianos, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Y aquí no está hablando de ángeles, está hablando de ángeles caídos, está hablando de principados y potestades. Y dice que existen pastores o ministros, quizá apóstoles, profetas, que son atrevidos y contumaces, que no temen decir mal contra las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no han pronunciado juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún comen con vosotros y se recrean en sus errores. Pues nos está diciendo que hay gente que ignora cómo funciona el tema de principados y potestades y andan haciendo guerra espiritual de forma incorrecta y ellos van a ser juzgados porque no están entendiendo cómo funciona. Judas, el libro de Judas capítulo 1 confirma todo esto. Voy a leer desde el verso 8, Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, o sea, pastores, ministros, apóstoles o profetas que no entienden cómo funciona el tema de principados y potestades, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y aquí tú puedes pensar que estas potestades superiores son ángeles buenos, no, son los principados y potestades, son ángeles caídos. Y de todas maneras nos está diciendo Judas y Pablo y Pedro que no puedes blasfemar, insultar o proferir cosas contra ellos con tu boca. No lo puedes hacer. Mira, el verso 9 de Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales,
sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está revelada eternamente la oscuridad de tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyo boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces hay que tener mucho cuidado si tú te estás metiendo en temas de guerra espiritual y no conoces toda esta profundidad. Mucho cuidado con lanzar maldiciones contra principados y potestades, porque estos son ángeles caídos, pero no está permitido hacer proferir ninguna cosa de maldición contra ellos. Máximo lo que dice aquí que el arcángel Miguel, siendo arcángel, le dijo a una de estas entidades, le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, la forma correcta es no tener ningún cruce verbal contra estas entidades, sino más bien, como dice la palabra en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, eh, el profeta y autor John Paul Jackson tiene un material que se llama 5 errores de la guerra espiritual, donde ve de manera superficial cómo la gente comete estos errores. Y el autor, John Paul Jackson, nos pone el modelo del Padre Nuestro, en el cual se entrega la lucha a Dios y dice: líbranos del maligno. Debemos pedir que Dios el Padre nos libre del maligno. En todo caso, existe la lucha aérea sobrenatural y la lucha terrestre. ¿Qué viene a ser la lucha terrestre? Es sacar demonios y echar fuera espíritus malignos de los cuerpos y de las vidas de las personas. Eso es nuestro llamado, y expandir la predicación del evangelio. Pero el tema celestial, el tema aéreo, el tema de principados y potestades, debemos dejárselo a Dios y Él responderá a medida que nosotros obedezcamos el evangelio, resistamos al maligno. En todo caso, estos principados y potestades temen a la expansión del reino de Dios. ¿Sí? Hasta aquí estamos viendo los versos que yo les he leído ahorita en este momento. Y bueno, para ir terminando también les cuento que el doctor Michael Heiser revela cómo funciona este mecanismo de principados y potestades en su material sobre cartografía espiritual o geografía cósmica, que les puedo dejar en los links. Y bien, con esto, básicamente, quiero terminar y, como les había dicho al inicio, quiero ver qué son, cuándo empezó todo esto, qué hacen, dónde inició todo esto y cómo funciona. Y sobre todo, que esta situación está muy relacionada al fenómeno extraterrestre, algo que en junio del año 2021, el Congreso de Estados Unidos ha pedido a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que revelen toda la información que tengan sobre el fenómeno extraterrestre o los fenómenos de objetos voladores no identificados, y evidentemente va a causar una conmoción, y va a causar una conmoción en la iglesia. Entonces es necesario que la iglesia entienda cuál es el mecanismo de esta situación, de este tema. Pero con tus preguntas, tus comentarios, podré sacar quizá una segunda edición de este video, en el que yo puedo ampliar o expandir, mejorar este contenido. Yo soy David Basantes y nos vemos en una próxima entrega. Ah, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.